La cuestión de la alimentación es algo de lo que también habla la Biblia, y en el Antiguo Testamento tenía incluso un aspecto hasta podríamos decir de devoción a Dios. Los alimentos son un elemento protagonista en el texto al que hoy nos vamos a acercar, a partir del versículo 14 del primer capítulo del libro de Daniel. Efectivamente, aunque detrás de esa ingesta de alimentos había un reto para aquellos jóvenes, entre los cuales estaba Daniel. Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni, pero recordemos la vía de comunicación más inmediata, el WhatsApp 601-2032-65. 601-2032-65. Hablamos de valores y hablamos de convicciones. La fuente de la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 2, versículo 1. Recordemos que estamos recorriendo este libro, especialmente la parte histórica, que abarca los capítulos 1 al 6 y que hemos titulado La noche histórica con la luz profética. La segunda parte, de igual extensión, que abarca los capítulos 7 al 12, se titula La luz profética en la noche histórica. En los primeros 5 versículos de este capítulo 1 hemos repasado la decadencia y la caída de Jerusalén. Y en los versículos 6 al 14 hemos estado considerando la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Ya hemos visto que la historia personal de Daniel, autor de este libro, comenzó cuando a los 17 años, al caer Jerusalén y ser conquistada por el rey Nabucodonosor, fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes. Allí fue objeto de una educación especial del idioma, la lengua y la cultura de los caldeos. El objetivo del rey era prepararlos lo mejor posible para posteriormente poder usarlos en su servicio. Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos. De esa manera, el rey pretendía lograr de estos jóvenes una docilidad mayor, una dedicación total de su vida a los estudios que se les impartirían y después a los intereses del imperio. Pero Daniel rehusó comer de la dieta que comían los demás en el palacio real, porque algunos de los alimentos de dicha dieta eran impuros para quienes, como estos jóvenes, se consideraban bajo la ley de Moisés. Quizás Daniel y los otros jóvenes hebreos eran nazareos, a quienes les estaba prohibido incluso el vino. La Biblia nos dice que la decisión de Daniel de negarse a comer la dieta de Babilonia fue algo que se propuso en su corazón. Y queremos comentar por un momento este asunto de convertir a la vida cristiana y la separación del mundo en algunas reglas breves que tienen que ver con la comida y la forma de comportarse. En esta área siempre hay una tendencia a ser dogmáticos y a prohibir ciertas cosas dudosas, cosas que en realidad son discutibles. Así que todo comenzó en el corazón de Daniel. Él no era un robot. Tenía un corazón y sus convicciones surgieron de su corazón, de su interior. Y esa debería ser también nuestra experiencia. Nosotros estamos como prisioneros en este mundo en el cual vivimos. No podemos escapar de esta tierra. La ley de la gravedad nos mantiene en este planeta y no es posible alejarnos de él. El Señor Jesucristo mismo dijo que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y él también dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Sin embargo, no podemos servir a Dios siguiendo un conjunto de reglas. Debemos tener un propósito en nuestros corazones. Jesús dijo que de dentro del corazón humano proceden los elementos de la vida, las vivencias. Las cosas que introducimos dentro de nuestros cuerpos no son lo más importante. Daniel propuso en su corazón que él obedecería la ley de Dios que fue dada al pueblo de Dios, y este sería su testimonio. El jefe de los eunucos no quería obligar a estos jóvenes a que comiesen esta dieta, pero él mismo se encontraba en una situación bastante difícil. Entonces Daniel sugirió que les dieran de comer cereales y agua durante 10 días. Que al término de los cuales comprobaran su aspecto y estado de salud y que lo compararan con los demás que habían comido de la dieta del palacio de Babilonia. De esta manera quedaría demostrada la calidad de la dieta que Daniel y los suyos querían seguir por motivo de su fidelidad a las instrucciones de la ley de Moisés. Y Dios hizo que Melsar,
el encargado directo de supervisar a estos jóvenes, sintiera que debía favorecer a Daniel y mostrarle su buena voluntad. Entonces, este funcionario del rey resolvió aceptar la propuesta y realizar la prueba que Daniel había sugerido. Leamos entonces el versículo 14 de este primer capítulo de Daniel. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Ahora aquí comprobamos que el jefe de los eunucos era más bien reacio a seguir la sugerencia de Daniel, porque él había sido criado en la cultura de Babilonia y él creía que esta dieta era lo que producía sus genios. Sin embargo, él apreciaba a Daniel y así estuvo de acuerdo en llevar a cabo esa prueba con ellos por 10 días. Leamos ahora el versículo 15, a partir del cual veremos el placer de Nabucodonosor ante el desarrollo de Daniel y sus 3 amigos. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. La dieta de Daniel actuó a favor de ellos. Esto nos debería decir algo. Dios quiso que su pueblo Israel fuera diferente a las naciones que lo rodeaban, pero Él no les dio una dieta especial solo para lograr que fueran diferentes. También estaban implicados factores de salud. Creemos firmemente que si siguiéramos la dieta establecida en el libro de Levítico, tendríamos una salud mejor y disfrutaríamos de una vida más sana que alguien que simplemente come cualquier cosa. Pero nosotros podemos comer cualquier cosa que queramos, porque no estamos bajo la ley. Hemos encontrado que este es un asunto que solo concierne a la salud. Muchas veces los médicos tienen que recomendar ciertas dietas a sus pacientes para tratar de ayudarles a que recuperen su salud de una manera más rápida. Por ejemplo, el comer cerdo en muchos casos no se recomienda, no por motivos religiosos, sino por cuestiones de salud. Y la dieta que Dios recomendó era muy positiva y beneficiosa para la salud, y tenía más valor que el simplemente ceremonial. Ahora en los versículos 16 y 17 continuamos leyendo. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De la misma manera en que Dios bendijo al rey Salomón, Dios estaba bendiciendo aquí a estos jóvenes hebreos que se encontraban en una corte extranjera. Al final, Daniel llegaría a ser el primer ministro de 2 grandes imperios mundiales. Ahora observemos que Daniel podía entender toda visión y sueños. Daniel estaba viviendo aún en la época de la revelación, en el tiempo en que Dios usaba sueños y visiones. Nosotros creemos que en la actualidad Dios nos habla en su palabra. Por ello enfatizamos el valor de estudiar la Biblia. En el caso de Daniel, Dios le habló audiblemente porque él estaba escribiendo uno de los libros que componen las Sagradas Escrituras. Ahora el versículo 18 del primer capítulo de Daniel nos dice: Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Al fin llegó el momento en que Nabucodonosor iba a examinar el entrenamiento que les había sido impartido a los jóvenes para comprobar si había sido la preparación adecuada. Creemos que es una equivocación el tratar de torturar a una persona y tratar de hacerle un lavado cerebral de esa manera. Hay sistemas que tratan de dominar completamente a los seres humanos y el hombre finalmente tiene que darse por vencido porque solamente puede soportar un poco de sufrimiento. Y hay sistemas que utilizan estos métodos. Pero Nabucodonosor en su tiempo tenía otros métodos. Alimentó bien a aquellos jóvenes, les hizo pasar por pruebas y al final los colocó en una buena posición. Y todo ello lo hizo de una forma amistosa. Esta era su filosofía y su manera de hacer amigos e influenciar a la gente. Continuemos leyendo el versículo 19 de este primer capítulo. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey.
Vemos aquí que el rey Nabucodonosor habló con aquellos 4 jóvenes y llegó a la conclusión de que eran verdaderos genios. Así que los colocó en una buena posición en su reino. Y añade el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El rey entonces colocó a Daniel en el lugar principal, y el versículo 21 dice: Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Con el primer versículo de este capítulo 1 y este último versículo podemos apreciar la duración de la vida de Daniel. Él llegó a Babilonia a la edad de 17 años y murió cuando tenía unos 90 años de edad. Así, su vida se prolongó durante los 70 años del cautiverio. Aparentemente no regresó a Israel, sino que murió antes de que el pueblo saliera de Babilonia, aunque en realidad no tenemos información ni ningún registro histórico de ello. Y así llegamos al capítulo 2. El tema de este capítulo es el sueño de Nabucodonosor de la imagen de varios metales y la interpretación de Daniel sobre los 4 reinos del tiempo de las naciones no judías. En este capítulo 2 entonces tenemos el sueño de Nabucodonosor y la demanda que él hizo de los sabios de Babilonia. Eso lo veremos en los primeros 9 versículos. Luego, en los versículos 10 al 13, tenemos el decreto de Nabucodonosor de destruir a los sabios por no haberle podido interpretar ese sueño. Después tenemos el deseo de Daniel de que se le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. Eso lo vemos en los versículos 14 al 18. Tenemos después que Daniel le describió detalladamente el sueño a Nabucodonosor en los versículos 19 al 35. A continuación se nos presentó la definición de los 4 imperios mundiales y su destino, interpretado por Daniel en los versículos 36 al 43. En los versículos 44 al 49 tenemos la destrucción del poder mundial de los gentiles o no judíos y el establecimiento completo del reino de los cielos en esta tierra. Nos encontramos en una de las grandes secciones de la palabra de Dios en cuanto a la profecía se refiere. La imagen de varios metales del capítulo 2, las 4 bestias del capítulo 7 y la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 representan para la profecía lo que el esqueleto y las costillas representan para el cuerpo humano. No se podría formar un esquema de la profecía sin estos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo en su discurso del Monte de los Olivos estaba basado en realidad en el libro de Daniel. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 3 y 15, leemos que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él respondió: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Este capítulo es, pues, muy importante en la palabra de Dios. La gente pregunta por todas partes: ¿hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cómo se van a solucionar los problemas en la actualidad? Hay crisis por todas partes. Estimado oyente, los tiempos de las naciones no judías van a llegar a su fin. Las naciones no han realizado una buena tarea en la dirección o control del mundo. Podemos ver el principio de este estado de cosas en el libro de Daniel y podemos llegar a ver casi el final. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo dejará esta tierra antes de que llegue el tiempo de la plenitud de las naciones, y cuando la Iglesia sea trasladada, Cristo regresará a la tierra para reinar. Este capítulo profético es básico para la comprensión de toda la profecía. Es por ello que continuamos insistiendo en que saber solo unos pocos versículos de la Biblia e intentar interpretarlos es una tarea arriesgada. Esta es la forma en que comienzan los cultos y sectas. Usan solo ciertos versículos de la Biblia. Los que inician tales cultos entienden la historia y la naturaleza humana. Conocen la necesidad de las personas de una doctrina o enseñanza que satisfaga la mente natural. Y algunas corrientes críticas de la Biblia y un énfasis únicamente social apelan a esa mente natural.
A veces nos preguntamos cómo es posible que personas que dejan de lado la ética bíblica en su conducta personal tengan éxito al atraer a la gente con tanta facilidad. Al no guiar a las personas a un conocimiento de Cristo que les salve, iniciando así una relación con Dios, le ofrecen a la gente un cristianismo a la carta, cómodo y carente de compromisos con Dios, su palabra y la Iglesia misma. Tenemos que ser conscientes de que aquellos que representen realmente a Dios en el ministerio cristiano estarán en minoría. A San Agustín, que llegó a ser un gran hombre de Dios, se le preguntó por qué había sucumbido antes a la herejía maniquea de su tiempo. Él respondió que el motivo fue que era muy completa y razonable. La aproximación filosófica usada por algunos maestros es probablemente el planteamiento más peligroso que se puede imaginar de la palabra de Dios. Ellos nunca piensan recurrir a esa palabra como el fundamento y la autoridad. Más bien quieren ofrecer la interpretación de filósofos o teólogos del pasado o del presente. Este enfoque halaga al expositor porque parece proporcionarle una credencial de intelectualidad. Es por todo ello que enfatizamos la necesidad de un conocimiento completo de la palabra de Dios, y en este sentido, esta sección adquiere una gran importancia para nosotros. Veamos entonces el primer versículo de este capítulo 2 de Daniel, que inicia el párrafo dedicado al sueño de Nabucodonosor y su petición a los sabios de Babilonia. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Estamos seguros que este rey Nabucodonosor, que había sido elevado y exaltado a una posición muy alta, pensó acerca de ese gran imperio que había llegado a existir bajo su liderazgo. En realidad, Babilonia era el primer imperio mundial. Nabucodonosor había hecho algo que los egipcios no habían podido lograr, porque Egipto era una nación autónoma, autosuficiente. El mayor error que cualquier faraón habría podido cometer habría sido dejar el río Nilo. Simplemente se quedaban allí y se encontraban bien protegidos. Tenían una especie de muralla alrededor de ellos en la que nadie habría podido abrir una brecha, y esa muralla era el desierto. Todo lo que tenía que hacer un faraón era cuidar el río Nilo, que constituía la única entrada a Egipto. Los egipcios comenzaron a expandirse, pero nunca llegaron a ser lo que llamaríamos un imperio mundial, aunque influenciaron al mundo como pocas naciones han podido hacerlo. Sin embargo, Nabucodonosor comenzó como un jefe de poca importancia y unió a varias tribus. Entonces se apoderó del imperio sirio, después de Siria, y continuó avanzando, y venció a los egipcios. Los griegos habrían sido incapaces de ofrecer resistencia, pero él no hizo ningún esfuerzo por moverse en dirección a ellos. No necesitaba hacerlo, ya que en realidad estaba controlando el mundo entonces conocido. Estamos seguros que este hombre Nabucodonosor tenía que considerar estas cuestiones estratégicas y llegó a la conclusión de que tenía un imperio mundial en sus manos. Era como aquel antiguo refrán sobre asir a un león por la cola. Uno no puede sujetarlo y tampoco puede soltarlo. En esa posición se encontraba Nabucodonosor y en ese tiempo Dios le habló. Este hombre fue inquietado en su descanso, reflexionando sobre el futuro de este gran imperio que había creado. ¿Dónde iba a terminar? ¿Sabía usted que después de 2500 años de historia humana desde Nabucodonosor, aún nos estamos preguntando acerca de ello? Y por cierto, en este capítulo tenemos la respuesta. Estimado oyente, debemos terminar aquí, pero continuaremos con esta historia en nuestro próximo programa y le invitamos cordialmente a que nos acompañe en este estudio. Mientras tanto, le sugerimos que lea atentamente este capítulo 2 del libro de Daniel, fijándose lo más posible en los detalles e incluso subrayando su Biblia para estar mejor informado del contenido del mismo.